para acoger la palabra de Dios que se nos va a proclamar. Que nos haga sentir muy cerca de nosotros a los apóstoles Pedro y Pablo y que nos transmita su fe, su esperanza, su fidelidad profunda al Señor. La primera lectura que vamos a escuchar nos hablará del apóstol Pedro. En la segunda, el propio apóstol Pablo nos explicará cuál era el fundamento de toda su existencia. Y en el Evangelio vamos a oír aquella profesión de fe y de amor en la que debe reflejarse nuestra fe y nuestro amor. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo, a la oración de la hora de nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo, pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, os hago saber que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba. Aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. No consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Palabra de Dios.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde quieras, a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, saludo especialmente a las madres salesas de este monasterio de la Visitación en Valladolid, que nos acogen hoy en su casa y permiten así que esta celebración una de una manera expresiva a la vida contemplativa y a la vida activa dentro de la común vida de especial consagración que con vuestra presencia estáis simbolizando, de la que esta diócesis se beneficia y que tanto os agradece. Estamos comenzando la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que son tan significativos en la historia y en la vida de la Iglesia, con sus respectivos acentos: la palabra y el sacramento, la comunión y la misión, los judíos y los gentiles, Jerusalén y la salida en misión hasta los confines de la tierra. Y así es la Iglesia, un permanente coloquio entre comunión y misión, entre una vida que precisa organizarse y la necesidad de dejar que la creatividad del Espíritu Santo nos lleve por sendas y caminos nuevos. La necesidad de establecernos y de plantar una morada y una mesa. Y la necesidad también de peregrinar, de recorrer los caminos, de anunciar la buena nueva de Jesucristo para que pueda haber otra mesa y otra tienda. Así va desarrollándose la Iglesia y además en la experiencia de estos hombres podemos también reconocer la nuestra. Pablo cae en la cuenta de que ha sido llamado desde el seno materno y luego vive toda una peripecia vital, una fidelidad al judaísmo, un celo incluso en la persecución de los cristianos. Una conversión cuando se encuentra y se da de bruces, podríamos decir, con la luz gloriosa que brota del costado abierto de Cristo. Pero cae entonces en la cuenta de que ha sido escogido desde el seno materno. Así, queridas amigas, amigos,
Os invito a que también nosotros en esta tarde demos gracias a Dios, porque en realidad un creyente termina realizándose una síntesis. Que la vida que nos dieron nuestros padres, que la vida cristiana, aquella que recibimos en el bautismo, que la especial consagración en la vivencia de una vocación concreta, en realidad responden a un mismo plan. Dios nos piensa íntegros, completos, desde el principio, desde que sueña en nosotros, desde que nos llama a la existencia. Y caer en la cuenta de esta llamada, de este don, que es al mismo tiempo don de la vida nueva en Cristo, y don de hacer brillar un carisma que el Espíritu Santo regala a la Iglesia en un momento concreto de la peregrinación en la historia de la salvación, sin duda nos permite reconciliarnos con muchos aspectos de nuestra propia vida. Porque a veces algunas de las dificultades que surgen en nuestra propia experiencia personal y comunitaria tiene que ver con el desajuste de esos relojes, el de nuestras características personales, el de nuestras referencias familiares y locales, el de la manera que podemos tener de comprender la vida cristiana y cómo entramos en coloquio con las nuevas realidades de vida cristiana que van apareciendo en la historia y en la vida de la Iglesia, y nuestra propia forma definitiva en la consagración, en la vida religiosa. También la vida en la Iglesia, en los distintos carismas, va además, como ocurre con Pedro y Pablo, haciéndonos ofrecer al pueblo santo de Dios y desde él a la humanidad entera aspectos distintos, incluso de nuestra manera misma de estar en el tiempo. Algunos regalan desde su carisma concreto una repetición o proclamación renovada de la palabra de Dios que nos fundamenta, o de la Eucaristía que constantemente nos reanima y nos hace obedecer al mandato del Señor: haced, id. Otras vocaciones, especialmente las de la vida contemplativa, de alguna forma nos hacen caer en la cuenta de cuál es el horizonte de plenitud al que caminamos, aun en medio de la fragilidad de las comunidades, en una comunidad de alabanza, en un servicio de la vida fraterna hacia la que queremos caminar. De una u otra forma, las diversas maneras que la vida de especial consagración tiene para referirse a la palabra, a la liturgia, a la caridad en el servicio a los más pobres, a la vida fraterna, a la liturgia que va entrelazando la vida desde que sale el sol hasta el ocaso, nos ayudan al resto del pueblo santo de Dios a caer en la cuenta de cuál es el fundamento del que venimos, de cuál es el horizonte hacia el que vamos, de cuáles son los indicadores que en el camino mismo de esta peregrinación estamos llamados a ir dejando para que otros peregrinos acierten con el camino. Indicadores de servicio y de fraternidad, indicadores de alabanza y de predicación, indicadores de vidas humildes tantas veces entregadas en la cercanía y el cuidado a los otros. Quizás también ahora, después de hacer un recorrido largo, tengamos la experiencia de Pedro, cuando alguien se dirige a él pidiéndole desde la necesidad de la pobreza una limosna. Y entonces Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es bueno que volvamos a caer en la cuenta de que solo el nombre del Señor, que tantas veces repetimos en el saludo inicial, en el nombre del Padre, cuando tantas veces en la bendición final hacemos referencia al nombre del Señor, a veces puede que se nos olvide y pongamos más confianza en los diversos oros o platas
que van de alguna u otra forma visitándonos en nuestra existencia. Pero es en el nombre de Jesucristo, como podemos decir lo mismo que dice él. En este levántate de Pedro resuena el levántate, talita cumi, que escuchábamos en el Evangelio de ayer, cuando Jesús le decía a la hija de Jairo que se levantase del sueño de la muerte para volver a la vida. ¿Cómo poder decir a nuestros contemporáneos levántate? Quizás podríamos decirnos, ¿cómo decirnos a nosotros mismos, a nuestras vidas personales y comunitarias, levántate? Cuando experimentamos la fragilidad y la falta quizás no de plata y oro, pero quizás la falta de fuerzas o de recursos o de posibilidades o de saber lo que el Señor nos está pidiendo en esta hora concreta de la evangelización, de la historia de la Iglesia y la de los hombres. Pero no perdamos nunca de vista el origen. El Señor nos sueña desde el seno materno. No perdamos nunca de vista cuál es el verdadero instrumento, si pudiera decirse de esta manera, que el Señor nos ofrece para vivir nuestras respectivas misiones en función del carisma que nos ha sido regalado. Y es la actuación en nombre de Cristo, la vida en Cristo, el anuncio de Cristo, el reconocimiento de Cristo en las personas que están a nuestro alrededor. Y también veamos, en definitiva, cuál ha de ser la música que nos acompañe y que alcanzará su plenitud en el banquete de las bodas del Cordero. Es la música que se expresa en este coloquio de amor que Jesús y Pedro tienen después de la resurrección del Señor y de las negaciones de Pedro. Me amas, te quiero, me amas, te quiero. Hasta que el Señor se abaja un poco y pregunta como Pedro responde, ¿me quieres? Y así Pedro puede confesar desde lo profundo del corazón, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Que este coloquio de amor, que de alguna forma es el corazón que fundamenta todos los carismas, sea para nosotros también la música que nos acompañe, la alegría que esté en lo profundo del corazón, mientras continuamos la peregrinación con sus cosas concretas en cada momento, con sus logros y sus dificultades, para que así podamos tener en el corazón un deseo vivo, después de haber pronunciado tantas veces el nombre de Jesús, de contemplar su rostro, un deseo vivo, después de haber ensayado tantas vidas fraternas que queremos además ofrecer como escuela a la vida de la Iglesia, poder experimentar la fraternidad de la alabanza interminable. Un deseo vivo, después de haber reconocido al Señor en los pobres y de haberles servido y de haberle cuidado y de haberles dicho, levántate, con la fuerza del Señor, experimentar también que la misericordia definitivamente vence y que en ese banquete de las bodas del Cordero todos somos convocados a servir y a compartir, a cantar y a reconocer en la belleza del rostro de Cristo, unidos a María y a todos los ángeles, que lo que cantamos en la Eucaristía, Hosanna al que viene en nombre del Señor, se hará un día para todos nosotros y para toda la humanidad acontecimiento de salvación y de alegría. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido reunirnos en esta tarde para esta liturgia de alabanza y de agradecimiento. Que el Señor renueve nuestros corazones y nos impulse a salir al camino de la vida para ofrecer, aunque no tengamos ni oro ni plata, el bendito nombre del Señor a nuestros contemporáneos.
Que el amor a María nos impulse a vivir como testigos fieles del Evangelio, con la esperanza de que nada de lo que sembramos queda sin fruto. Ella se une a nuestra oración como lo hizo con los apóstoles. Le cantamos para que nos guíe en el camino de la vida y de nuestra vocación de consagrados.